Muy buenas tardes a todos a la tertulia de hoy, jueves 23 de julio, de nuestra artista Clemencia Hernández Guillén, tertulia que hemos denominado Herencia Artística y Piano. Primero que todo, quiero darles una cordial bienvenida a nombre de la Universidad Industrial de Santander, esa universidad que nos trajimos tatuada en nuestros corazones para poder trabajar aquí desde casa y poder llegar a cada uno de ustedes con estas transmisiones que lo que tratan es dar a conocer los protagonistas de nuestro quehacer cultural de la región, conocerlo más desde su vida más personal y también profesional y artística. Hoy tenemos una invitada muy especial que es la maestra Clemencia Hernández Guillén, una gran maestra referente del arte en Santander, referente femenino. Ella es pintora santanderiana, curadora del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, santandereana. Realizó estudios en Bellas Artes en la Dirección de Cultura Artística de Santander en el DICAS y es hija de un gran maestro también referente del arte en Santander, que es el maestro Hernández Prada. Entonces, maestra Clemencia, queremos darle una cordial bienvenida. Por favor, habilita su micrófono y podemos dar como inicio a su saludo a las personas que están participando en esta tertulia. Bueno, esperamos un momento de que la maestra Clemencia Hernández tiene problemitas con entrar a la sala. Ya había entrado, pero tuvo un inconveniente con una llamada que le entró y la sacó de la plataforma. Entonces, de todas maneras, quiero hacer referencia al objetivo de estas tertulias, que es acercar a los personajes que son referentes de la cultura de nuestra región, porque a veces conocemos mucho las obras que ellos realizan, pero no hemos tenido un acercamiento cercano a estas personas. Entonces, estas tertulias precisamente quieren hacer llegar a conocer un poco más de cerca a estas personas, ¿sí? Qué ha sido su trayectoria, sobre su familia, su quehacer, su impacto de vida con la parte del arte y cómo ha sido su formación a través del tiempo y todo lo que concierne a estos personajes. Crear como un documento que después nosotros podamos consultar en cualquier momento, porque estas tertulias se están haciendo grabar y se están poniendo ya en el día de mañana, ya pueden revisarla en YouTube. Entonces, por vecinos y amigos, con el nombre de vecinos y amigos, la tertulia del día 22 de julio, 4 p.m. Y entonces ahí pueden acceder a esta tertulia. Les comentaba también que les estaba dando una cordial bienvenida a nombre de la Universidad Industrial de Santander y decirles pues que aunque nos hace bastante falta, pues nos la trajimos tatuada aquí en nuestros corazones para poder proyectar todo lo que hacemos presencialmente en el campus universitario, pues entonces podérselo transmitir desde aquí, desde nuestras casas, en esta modalidad virtual. Y decirles que agradecemos mucho la participación en cada una de estas tertulias. Ya tenemos a la maestra Clemencia Hernández con nosotros. Entonces, maestra, bienvenida a nombre de la Universidad Industrial de Santander. Un abrazo fuerte. Entonces, por favor, para que nos salude desde su casa a esta audiencia de la tertulia de hoy, 23 de julio del 2020. Bienvenida, maestra. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, maestra. Bueno. Gracias por estar aquí conmigo, acompañándome esta tarde en esta charla, esta tertulia que ha programado nuestro queridísimo amigo y contertulio
Miguel Ángel Núñez Graziani. Gracias por estar acá y gracias a la Universidad Industrial. Maestra, pues para nosotros es un gran privilegio tenerla a usted aquí con nosotros. Gracias. Más que usted es uno de los referentes más importantes del arte femenino. Además, no solamente es pintora, sino que es una gran cantante. Entonces es un placer tenerla con nosotros y decirle que siempre nuestros afectos están dirigidos a usted. Apreciamos muchísimo su arte y todo lo que hace aquí a nivel regional como protagonista de la cultura, no solamente como pintora, sino también como curadora del Museo de Arte Moderno, que están realizando una gran labor con esa curaduría y haberle permitido que podamos visitar este museo en estos momentos, pues es una cosa muy importante. Pero entonces, como nuestro tema de hoy es herencia artística y estábamos comentando también con los tertuliantes, que les queremos decir que en cualquier momento pueden interrumpir y pueden hacer sus preguntas en esta tertulia y nosotros le habilitamos el micrófono para que puedan hacer directamente a la maestra Clemencia pues la pregunta que quieran hacer. Entonces decirles también que ese gran referente que es pues su señor padre, ¿no? Y que tratamos que en estas tertulias, pues que es también conocer como esa parte familiar, esa parte de formación, ¿sí? Y esa parte también de artística, ¿sí? Porque a veces conocemos muchísimo de la obra de las personas, pero no los conocemos a ellos. Entonces, esto es un documento que estamos creando para que a futuro todo el mundo pueda tener una referencia de quién es la persona que hace qué tipo de arte y qué es lo que está haciendo y cómo está impactando a nuestra región a nivel cultural. Entonces, maestra, para nosotros sería muy grato oír como una pequeña retrospectiva de lo que ha sido su vida cultural, porque apenas tenemos hora y media, ¿sí? Entonces, que aquí Claro ha que sido sí. su vida artística con ese gran referente que fue su señor padre, el maestro Mario Hernández Prada, además que es toda una familia llena de artistas, ¿no? Entonces, maestra, para usted es el micrófono. Maestra. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo quisiera empezar por contarles de qué hogar vengo. Perdón, ¿me están escuchando? Perfecto, maestra. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? señora. Sí, señora. Bueno, contarles en qué hogar me formé, ¿no? Espera un segundito. Aquí dice ver sala de espera, ¿tengo que ingresar ahí? ¿Ver No, sala de espera? tranquila, tranquila, ahí está ya bien, ya Ah, bueno, sigue con tu tertulia, tranquila. listo. Bueno, contarles que vengo de un hogar formado por una pareja de personas que se dedicaron toda la vida al arte. Ellos se conocieron en Bogotá en una época en la que se le llamaba a Bogotá la Atenas suramericana. Fue una época muy bella, según contaban ellos, en donde las artes, todo lo que fueron las artes escritas, la música, la pintura, todas las artes plásticas, eh, eh, se, 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 consolidaron en grupos importantes con intelectuales de talla mayor. Yo recordaría, por ejemplo, al poeta Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cotelamos y gente de ese estilo que, y muchos otros en los años 50 y tanto, entró en forma García Márquez, Álvaro Mutis, bueno, y entre ese grupo de personas estaba mi padre y un hermano de mi madre que era Fernando Guillén Martínez, escritor, autor de varios libros importantes en Colombia. Estaba un tío mío que era Jaime Guillén Martínez, fundador y director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y los hermanos de mi padre formaban parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, Sinfónica de Colombia. Entonces, por esas casualidades de la vida, mi padre se conoce con mamá.
Mario y Blanca se conocen dentro de ese círculo de intelectuales, porque era un grupo realmente importante, y entonces ellos se conocen en ese medio. Por esa razón, en mi familia hay origen, hay herencia relacionada con la música y por el lado de mi padre igual, porque la mayoría de los hermanos de mi padre fueron músicos profesionales, gente que le dedicó tiempo y toda su vida a la Orquesta Sinfónica Nacional, aquí en Bucaramanga, a la rondalla musical que se pasaba a mediodía, no sé si ustedes lo recuerden, a las 12 del día tocaba la rondalla, eh, y ahí formaba parte de ese grupo también un hermano de papá que era Miguel Hernández Prada, que tocaba la flauta. Bueno, todo ese engranaje genético forma parte de ese engranaje genético, formo parte yo. Entonces nací en ese hogar, un hogar formado por 4 hermanos, uno de ellos ya falleció, y los demás, pues Diego, por ejemplo, se dedicó a la música, al periodismo, mi hermano mayor piloto aviador, y mi hermano que ya falleció se dedicó a la ingeniería de sistemas. Ese es el origen de Clemencia Hernández. Entonces, yo llevo en la sangre toda esa información que ustedes habrán podido apreciar en el transcurso de mi vida, ¿no? Y bueno, llegamos de Bogotá, porque pues estuvimos viviendo en Bogotá hasta cuando yo tuve 7 años, y de los 7 años en adelante he vivido en Santander, específicamente en Bucaramanga. Y, y ahí empieza mi padre como director de la Academia de Bellas Artes, que sigue la dirección después del maestro Rodríguez Naranjo. Y él empieza a abrir en Santander un campo diferente para las artes plásticas que venía siendo muy de corte academicista, y cuando llega Hernández Prada a la dirección de la Academia de Bellas Artes empieza a abrir ese panorama a los artistas jóvenes, inquietos, como Jorge Mantilla Caballero, Máximo Flores, Ruth Carreño. Todos ellos encontraron en mi padre la oportunidad de expresarse de otra manera en las artes plásticas. Y a partir de eso, porque prácticamente mi padre, el maestro Mario Hernández Prada, fue el precursor del expresionismo abstracto aquí en Santander. Mi padre en Bogotá gozaba ya de una relativa reconocimiento, de una relativa fama, pero él resolvió venirse para Santander y empezar esa labor de despertar el arte de otra manera aquí en Bucaramanga. Entonces, a partir de eso, mi madre también forma parte de ese equipo de formación en la academia, porque ella ingresa como maestra de Historia del Arte, que fue realmente la primera profesora de Historia del Arte que tuvo Bucaramanga formalmente. Y ella era historiadora, escribía también, aunque ella le dedicó su vida al hogar y a sus hijos y a acompañar a mi padre en esta difícil y ardua, pero linda carrera del arte. Entonces, esos son los inicios míos, y de todas maneras, como en esa época, también a raíz de la venida de mi padre a Bucaramanga, se empieza a consolidar un grupo de intelectuales que asistían a mi casa. Nosotros formábamos parte, a pesar de que éramos niños, formábamos parte de esas reuniones, de esas tertulias que ellos organizaban, y en ese ámbito fuimos creciendo todos los hijos,
yo, a partir de que terminé el bachillerato a finales del 74, 75, no recuerdo en este momento la fecha, ya termino mi bachillerato y me dedico de lleno a las artes plásticas. Pero mi maestro fue siempre Hernández Prada. Yo tuve otros maestros que fueron, por ejemplo, el maestro Martín Quintero Pacheco, porque hice de todas maneras, tomé clases en la Academia de Bellas Artes, eh, y eso fue importante para mí, pero los fundamentos de mi carrera, los fundamentos filosóficos, todo lo que mi padre me inculcó en la epistemología, la filosofía del arte y el conocimiento academicista, lo hice con mi padre, el maestro Hernández Prada. Sí, es muy interesante y más cuando el papá es el referente de uno, está ahí todo Sí, el tiempo a su disposición y está como orientándolo a uno, ¿sí? eso es una fortuna, eso es un privilegio. Sin embargo, no creas, en el curso de mi carrera he tenido que cargar un poquito con el hecho de que en el círculo de los artistas siempre me recalcaban que yo era la hija del maestro, que no era Clemencia Hernández, sino la hija del maestro Hernández Prada. Desde luego, eso me hizo superarme en muchos sentidos porque eh, dicen que cuando uno encuentra tropiezos, eso es afortunado porque uno empieza a hacer uso de sus fortalezas para sobrepasar esas dificultades. Y eso me ha hecho crecer, me ha hecho madurar en el trabajo, en mi desarrollo como artista y como persona. Y hoy en día creo que me atrevería a decir que he logrado superar eso en quienes me ponían esa piedrita en el zapato, porque creo que he logrado el respeto de todas estas personas. Sí, claro que sí, que es un compromiso, es un halago, pero también es un compromiso grande, ¿no? Así es, Tener un sí. referente como ese y que lo quieran a uno, pues como comparar y decir, no, es Sí. imposible, ¿no? Porque en Siempre ese está caso yo creo uno. que pensar que superar al maestro no está dentro de las expectativas del artista, ¿no? Claro Sí, que no. Uno nunca piensa que va a superar al maestro y realmente, aunque a veces algunas personas me dicen, Clemencia, usted superó al maestro, yo considero que no, el maestro no se supera nunca. El maestro le da a uno lo justo, la medida justa para que uno inicie otros campos, otros espacios y se exprese a su manera, pero el maestro sigue estando en su lugar, indudablemente, en sí, cualquier campo que uno lo vea, desde cualquier perspectiva. sí. ¿Y cómo era ese conflicto entonces de Clemencia Hernández en su colegio cuando recibía las clases de arte y pues que era más avanzada que todos los demás y qué podía pensar con respecto a las clases que estaba recibiendo? Ah, sí, yo siempre tuve eh, esa capacidad por encima de las compañeras, ¿no? Los compañeros en el colegio, pero ellos simplemente lo asumían como que yo era la que sabía pintar, la que sabía dibujar, y entonces yo le hacía los trabajos en el colegio a todo el mundo. eh, Cuando había que hacer carteleras era yo quien las hacía, etcétera. Entonces, eso me sirvió a mí para recibir un poco la admiración de los profesores también. Entonces, eso me ayudó muchísimo porque además yo era pésima en matemáticas y entonces los maestros resolvieron que me iban a ayudar a pasar esas materias porque sabían que, por ejemplo, en las materias de humanidades yo me desenvolvía muy bien y además tenía ese talento que le aportaba al colegio de alguna manera, ¿no? Yo estudié, hice mi primaria en el Colegio Santa Cecilia,
en Bucaramanga, y después nosotros nos fuimos a vivir a Girón, y en Girón estudié en el colegio Francisco Serrano Muñoz, que era el colegio oficial en Girón, mixto, colegio que disfruté muchísimo. Pasé primero por la normal de Bucaramanga y luego me fui para el colegio de Girón. Y allá terminé, allá terminé. Y entonces fue muy agradable porque siempre organizaba exposiciones de pintura. Bueno, fue un aporte importante que le hice a los colegios en donde estuve. Bueno, maestra, y cuando estudió en el DICAS, que el DICAS era como el ejemplo de esas escuelas integrales donde que no solamente había pintura, sino también había danza y había grabado, escultura y todo lo demás. Es que mira, realmente no pasé por el DICAS, sino por el INSAC. El INSAC fue el Instituto Santanderiano de Cultura, que fue fundado por mi padre, entre otras cosas. Ese INSAC era la fusión del Conservatorio de Bucaramanga y la Academia de Bellas Artes, y funcionaban en un solo espacio. Yo pasé fue por el INSAC, Instituto Santanderiano de Cultura. Mi padre era el director de Bellas Artes y de las artes plásticas, y el maestro Guillén, que era Jaime Guillén, tío mío, era el director del conservatorio en ese momento. Eran los dos, mi padre y mi tío, quienes dirigían las dos partes. El DICAS fue posterior al INSAC, y ya cuando fue el DICAS, yo ya había, digamos, casi que consolidado mi carrera como artista plástica, a partir de mi padre y el INSAC. ¿Pero llegaste a ser maestra del DICAS? En el DICAS pasé como maestra un tiempo corto, como un año más o menos, sí. Recuerdo que en el DICAS habían también unos referentes muy importantes en esa época ¿cómo es? Del arte, como era el maestro Rafael Prada Ardila, que daba clases de escultura. Sí, aún estaba viendo. El maestro Prada Ardila, el maestro Misael Zárate, que dictaba talla en madera, el maestro Prada Ardila, que hacía modelado en escultura, el maestro Pinto Barajas, que dictaba anatomía. Todo eso lo consolidó mi padre cuando fue director, porque nombró profesores de historia del arte, anatomía, talla en madera, modelado, como te cuento, escultura. Todo eso lo consolidó Hernández Prada en la Academia de Bellas Artes. Y ellos alcanzaron hasta el INSAC, Ya en el DICAS ya eso fue desapareciendo un poco, aunque había todavía maestros de esa talla. También pintores importantes, como Mantilla Caballero, Orlando Morales. El maestro Mantilla Caballero. Flores. Sí, el maestro Mantilla. Hernández. El maestro Mantilla Caballero realmente fue el otro pilar importante que se produjo a partir de esa escuela que inició Hernández Prada, desde luego ya con la visión de Mantilla Caballero, aunque fue formado con el criterio de libertad y expresión la expresión más libre del arte que los maestros que estaban en las épocas anteriores, que manejaban más el clasicismo y el academicismo puro, ¿no? Y ya a partir de Hernández Prada aparecen Mantilla Caballero, Máximo Flores, Rubén Carreño y todo, que fueron maestros ya del DICAS. Ellos fueron realmente los maestros del DICAS y que formaron iniciaron las últimas generaciones que son modernistas, ¿no? Con una tendencia modernista a partir de la escuela de Hernández Prada. Maestra, ¿y llegaron en algún momento a hacer exposiciones colectivas? Yo me acuerdo que en esa época de los 70, los 80, había mucho artista aquí en Santander, ¿sí? Y
hacían constantemente exposiciones, ¿no? Háganos como un Mucho. recorrido de su participación como en esa parte de participar en exposiciones y ganar cosas y eso. En actividades, sí, hubo mucha actividad cultural. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estudiaba en el INSAC, que todavía éramos pues muy jóvenes, nosotros gozábamos no solamente de las organizaciones de exposiciones que empezaron a consolidarse en esa época con unas tendencias más modernas, sino que gozábamos también de la música, porque había intérpretes al piano como Beatriz de Ardila, Lucila Palier, el maestro Pinzón Urrea, en fin, o sea, gozamos en esa época de una riqueza cultural muy, muy bonita y muchos de nosotros crecimos en ese ambiente que nos consolidaron para más tarde nosotros hacer el mismo oficio, ¿no? De organizar cosas. Yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo eh, como asesora cultural en Girón y se organizaron exposiciones muy importantes allá con los artistas más connotados de la época, el maestro Hernández Prada, Mantilla, etcétera, y todos los artistas que he mencionado hasta el momento, Ricardo Alipio Vargas, Ricardo Gómez Vanegas, bueno, todo ese grupo y todas en Girón se organizaron exposiciones importantísimas, Holger López Toscano, fotógrafo, en fin, en la UIS también, por ejemplo, se organizaron cursos en los que yo fui maestra y de ahí salió mucha gente también en la Casa de la Cultura Custodio García Rovira hace ya varios años. Y de ahí salió gente formada como artista, sin necesidad de la Facultad de Artes en la UIS. Hubo mucha gente que se formó como artista sin la universidad, porque ya nosotros teníamos una formación para educar a la gente que quería dedicarse al arte. Maestra, y haciendo referencia a la parte femenina, ¿sí? Por ejemplo, Raquel Ramírez, Esperanza Barroso, Ah, Esther López, toda esa cantidad de mujeres también que han sido protagonistas en el arte en Santander, ¿cuál era su relación con ellas? Raquel Ramírez y Esperanza Barroso forman parte de un grupo importantísimo de las artes plásticas en Santander que se llamó el Reformatorio. Eso fue conformado por el maestro Mantilla Caballero y ellos formaron, no recuerdo en este momento quién más formó parte de ese grupo, pero sé que las dos mujeres importantes de ese grupo fueron Raquel Ramírez y Esperanza Barroso. Que yo creo que la maestra nos debe estar escuchando en este momento, la maestra Esperanza Barroso. No sé si ella quiera contarnos algo, pero ella viene precisamente de ese grupo formado por el maestro Mantilla Caballero, el Reformatorio. Y ellas dos son dos artistas importantísimas que rompieron con determinadas reglas de las artes academicistas para abrir los campos modernistas, ¿no? Además de lo que yo he hecho también como artista. Lo que pasa es que yo me he mantenido muy independiente. No he formado parte de grupos, digamos que en cierta manera heredé del maestro Hernández Prada la posición de mantenerme independiente de los grupos y lo he preferido porque eso me da mucha libertad en el manejo de las ideas y las cosas que propongo, ¿no? Sin que eso quiera decir que no esté en admiración hacia las personas que han
consolidado estos grupos porque han sido tremendamente importantes para el aporte plástico y cultural de Santander. Sí, podemos decir que ahorita el aporte femenino al arte en Santander es mucho más grande que el que había por aquel entonces, ¿no? En esa época, en la época del reformatorio, que además yo me acuerdo que eso estaba en el DICAS y que del cual pertenecía pues Matilla Caballero, Máximo Flores, Orlando Morales, que es ahora el director del Museo de Arte Moderno. Exactamente, el maestro Orlando Morales Cañón, claro. Sí, claro, todos ellos, porque yo me acuerdo que cuando quedaba en la carrera 33, como con 43 o 44, ahí quedaba el DICAS, ahí nació el reformatorio, ¿no? Y Ahí nació el en reformatorio. toda la puerta del DICAS había una escultura del maestro Máximo Flores, ¿no? Yo me acuerdo. Exactamente. Pero sí, el reformatorio nace como una reacción hacia qué, maestra. A ver, el maestro Mantilla Caballero, como les contaba, se inició con mi padre, el maestro Hernández Prada, que era revoltoso. Y les enseñó a ellos, aunque ellos traían lo suyo, pero necesitaban de alguien que les permitiera esa libertad, ¿no? Porque se venía de un academicismo bastante cerrado, bastante tranquilo, un poco adormecido, y ya con Mario Hernández Prada, estos artistas encuentran ese espacio para expresarse con más apertura, cuando ya Mantilla tiene bajo su dirección o bajo su dirección un espacio ya consolidado como artista, entonces él empieza a buscar otras formas de expresión, ¿sí? Y inclusive entra en contradicción con mi padre, ¿sí? Pero pues es lo necesario, ¿no? Porque yo pienso que los tiempos van ajustando las necesidades de cada generación. Entonces, era importante que se hiciera eso. Entonces, fue un movimiento un poco revolucionario y lograron definitivamente consolidar una escuela importante. Que toda esa secuencia que realmente, te quiero decir, de la cual no son muy conscientes los nuevos artistas, porque es importante recordarle a los artistas que tienen hoy la sartén por el mango, ¿sí? A los emergentes y a los que están en las edades intermedias, que no recuerdan quién les abrió el camino para lo que ellos hoy en día hacen, para que lo que ellos hoy en día hacen sea entendido y respetado. Ese camino le costó a esas personas, les costó sangre, abrir esas trochas a punta de machete, abrir esas trochas para que hoy en día, y resulta que estas últimas generaciones creen que el arte nació con ellos y lo que pasó antes por ahí no existió, ¿sí? Entonces es bueno recordarle a las nuevas generaciones quiénes les abrieron el camino, y yo declaro aquí abiertamente que Hernández Prada fue el iniciador de las escuelas modernistas aquí en Santander. Claro que sí, sí, y todo eso que crea una reacción pues hace que surjan nuevas cosas, sí, la Es gente se correcto. interese muchísimo más y marcan como una parte de la historia de ese quehacer cultural de Bucaramanga y de Santander. En ese momento el reformatorio pues se convirtió como en la reacción a las formas clásicas y dio paso a que surgieran otros movimientos y otras clases de arte totalmente diferentes. Exactamente. Me acuerdo que Exactamente. empezó a aparecer muchas cosas abstractas, empezaron a aparecer otros artistas que salían de la Santo Tomás, por ejemplo, y que se iban a estudiar al DICAS, y Sí, bueno, sí, pero siempre había marcado ahí como personajes que eran importantes en el arte en Santander y que seguían siendo referentes.
Maestra, Claro, yo quiero también comentar algo. El maestro Hernández Prada hizo una imagen para el Festival Internacional de Piano, que es una de las imágenes más queridas, ¿sí? más icónicas Sí, del del festival. festival, sí. Y Sí, después, entonces, usted también ha hecho, no solamente para el Festival de Piano, sino para el Festival de Música Andina de música Colombiana, andina. y Sí, no solamente para el de la UIS, sino para muchísimas, ese recorrido, cómo es ese recorrido para llegar a como a esas convocatorias para hacer la parte gráfica publicitaria, ¿no? ¿Cuál sí. sería? Esa es una etapa muy bonita. Yo hice mucho afiche para los eventos de música colombiana aquí en Santander, porque no solamente para Bucaramanga, para San Gil, Vélez y para otras partes aquí dentro de Santander. Eh, y me declaro fundadora, parte de los fundadores del Festivalito Ruitoqueño de música colombiana. Yo, yo formé parte del grupo que inició, que fundó el Festivalito Ruitoqueño de música colombiana aquí en Ruitoque. Y luego, pues, seguía, yo empecé haciendo afiches para la Feria Tabacalera en Girón. Casi todos los años hacía yo el afiche para la Feria Tabacalera. Luego para los eventos de música colombiana. eh, y finalmente hice un afiche y toda la exposición y todo el engranaje que se hace siempre en la UIS para iniciar el Festival de Piano, ¿no? Esa muestra se llamó Blancas y Negras y el afiche era en blanco y negro. No sé si lo recuerdes, que eran dos teclas negras, ¿cierto? Muy limpio, Era un muy, afiche de un gran formato, sí, ¿sí? Porque era tamaño pliego, ¿sí? tamaño Y sí, pliego, y es con dos verdad teclas porque, negras. y es verdad porque siempre el invitado oficial a hacer la imagen oficial del Festival Internacional de Piano, pues también tiene que hacer una exposición. Y ese año, pues, Exactamente. como invitada especial o la invitada oficial del festival, pues entonces ese fue el afiche que es de los más grandes que hay, ¿no? De los más grandes, sí. Y fue muy lindo, o sea, fue muy de carácter muy contemporáneo, ¿no? Muy limpio, muy blanco y negro, muy puro. Y luego hice el del Festival de Música Andina Sí, pero colombiano. pienso que el de Festival Internacional de Piano, pues estábamos acostumbrados a ver una obra de la maestra Clemencia Hernández, ¿sí? Y en ese momento llegar a esa abstracción del blanco y el negro, Una haciendo síntesis, referencia a las teclas blancas y negras del piano, pues fue bastante, pues, como, uy, que a la gente le sí, gustó mucho, ¿no? mucho, gustó muchísimo, muchísimo, y a mí también me gustó mucho. Logré una buena síntesis en ese mensaje. Ah, bien, perfecto. Pues quisiéramos invitar a las personas que quieran participar de esta tertulia hasta el momento donde vamos con la maestra Clemencia. A ver, tenemos personas que tenemos ahí conocidas. Maestra Clemencia, ¿quién ve conocido ahí? Está su hermano, ¿sí? Está mi Está Diego hermano, entró, Hernando Guillén, ¿sí? No sé sí, si quisiera que le habilitáramos el micrófono a Diego Hernando Guillén para que oyéramos un poco como de la vida esa que vivieron como en la parte artística con el papá, ¿no? Entonces, si quiere, pues le decimos al anfitrión que nos a Diego. habilite el micrófono a Diego, ¿le parece? Claro, claro que sí, que Entonces, ayude a a traer echar a memoria. historia. Sí. Sí, Entonces, por favor, Jesús, le habilitamos el micrófono a Diego Hernández Guillén. sí, sí habrá, sí tendrá el sonido. Sí, un momento ya le van a habilitar, maestro. Ajá. Jesús. O alguien más que pueda entrar o que quiera Sí. entrar.
Sí, no sé quién más de los que tenemos ahí Diego Hernández Guillén. Listo. Ya le van a habilitar el Ah, micrófono a bueno. Diego. Ya, maestro Diego, si usted puede habilitar su micrófono, si quiere, entonces para que nos comparte como un poquito de esa vida familiar artística. Sí, Buenas tardes, maestro Diego Hernández. muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a Clemencia. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿Qué aquí recuerda? escuchando de esa historia que me remontó a la niñez, por supuesto, ¿no? Esa historia familiar que está ligada con tantas cosas del arte y que por supuesto nos señaló de por vida. En el caso de Clemencia, por supuesto, hay que decir que de las mujeres más significativas que tiene el arte en Santander, y yo diría que en el contexto nacional. Si uno examina eh, toda la historia que ha habido en el desarrollo de la pintura, digamos, de la plástica en general, pero la pintura, pues obviamente el nombre de Clemencia Hernández es de lo más significativo. Sí, yo creo que pesa bastante el nombre de la maestra Clemencia Hernández, Sí. aunque nos gustaría como ver cómo veía usted con sus ojos de hermano, como la actividad, esa relación de artistas de su papá y de la maestra Clemencia Hernández. Sí, claro, claro. Digamos, remontándonos otra vez al crecimiento, obviamente, familiar, ¿no? Eh, la presencia de papá, por supuesto, que es fundamental, pero Clemencia muy inteligentemente fue desarrollando en el transcurso de los años una labor propia a través de la pintura, fue desarrollando una muy significativa personalidad en el campo de esa expresión pictórica. Por supuesto que, claro, está mi papá como el instructor, el maestro, pero Clemencia tiene esa gran habilidad intelectualmente vista, y es que la búsqueda de ella es de ella, ¿no? Eso es muy importante señalarlo. Es una búsqueda que le ha dado un resultado estético sorprendente, con unas variables sumamente interesantes. Por ejemplo, eso que comentaban ustedes del afiche de la OIS, ¿no, Miguel Ángel? Sí, señor. Eh, que claro, por supuesto fue una sorpresa. Incluso para mí mismo fue una sorpresa grande porque pues, no estaba, digamos, dentro de lo que se le conocía tradicionalmente, ¿no? Y rompe con esto. Eso, por supuesto, es una señal importantísima de lo que es ella en su desarrollo intelectual. Obviamente, teniendo en cuenta que el arte es la expresión intelectual más profunda del ser humano. Es un oficio intelectual, es, es el desarrollo del intelecto, ¿no? Digamos que hoy en día tenemos una cantidad de expresiones un poquito, me refiero a eso, a la pintura, por ejemplo, aunque la música también, una cantidad de expresiones que tienen la pretensión de ser modernos per se, pero sin contenido. Eso es una preocupación que hay en el arte a nivel mundial, ¿no? En el caso de Clemencia, por supuesto, lo que ha habido es todo lo contrario, ha habido es un desarrollo del intelecto. Y eso es algo que yo le observo a ella en el transcurso de
todo este proceso. Entonces, Sí, ese es desarrollo del cierto, intelecto se manifiesta obviamente en la expresión de la pintura. es cierto. Eh, yo le he dedicado mucho espacio mental a ese ejercicio mental al trabajo artístico, porque es que en los últimos tiempos las facultades de arte se han dedicado a prácticamente a enseñarle a la gente que llega a estudiar a seguir las tendencias, a seguir a otros artistas. Por mencionar a alguien, a Kunin, a Pollock, etcétera, etcétera, y los convierten en los referentes de los artistas que entran a estudiar, a aprender. Y entonces los artistas, en vez de desarrollar de su propio fuero, de su fuero interno, y de poner el intelecto a funcionar para hacer propuestas distintas, se dedican a copiar o a seguir a otros artistas y lo definen como seguir las tendencias, como si estuviéramos hablando Claro, y eso tiene un agravante, ¿no? Y es considerar que si la persona, hablemos de la pintura de manera específica, si la persona no pinta como tal, está equivocado. Eso es un asunto gravísimo para el desarrollo, volvamos al cuento, para el desarrollo del intelecto a través del arte. Eh, yo escuchaba por ahí en una película fantástica, la menciono, de esta artista que yo no conocía, Maudie, sí, canadiense. sí. Bueno, en algún momento alguien le dice, maestra, enséñeme a pintar, y ella dice, la pintura no se enseña, ¿no? Yo no puedo enseñarle. Lo que puedo hacer yo es que dialoguemos, hablemos. Y eso es algo que pues, siempre le escuché a papá, y por supuesto que yo veo que se refleja en Clemencia. El arte es filosofía. En el arte, eh, eh, en el arte todo es posible, ¿sí? Nada es real, pero todo es posible. Sí. Lo que sí no puede faltar, lo que sí no puede faltar, mejor dicho, nada es cierto, pero todo es verdad. Lo que sí no puede faltar en el arte son los principios fundamentales, los códigos establecidos, pero no los establecidos por ningún ser humano, los códigos establecidos por la naturaleza, como son los principios fundamentales de las matemáticas, la geometría, Claro. el espacio, el orden, ¿sí? Biológico de las cosas, etcétera. Eso sí no puede faltar como necesariamente tiene que ocurrir en todas las formas de la vida y todas las expresiones de la vida, llámese artísticas, humanas, lo que sea. Siempre tenemos que seguir, no hay un rumbo de libertad absoluto, definitivamente, porque uno no tiene que respetar ciertos códigos. Por ejemplo, el cargo que desempeño ahorita como curadora en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, bajo la dirección del maestro Orlando Morales, y en compañía de él, que en este momento llevamos a cabo esa actividad, es una tarea, la curaduría es una tarea que exige dominio en la materia que uno califica, honestidad, ¿sí? Honestidad intelectual y honestidad legal. Y es algo que definitivamente uno puede ejercer si lleva a cabo esos principios, porque, y no es cuestión de que lo que, si yo escojo esté acomodado a mi gusto personal o a que la persona me caiga bien o me caiga mal o que, etcétera, sino que si uno se basa en los principios fundamentales de la estética, puede hacerlo correctamente,
Correctamente quiere decir que está siendo honesto intelectualmente. Me parece muy bien. Correcto. Aprovechando que está Diego, ¿sí? Que si Diego, no sé si tendrá habilidades por el lado de la pintura, pero sí hay algo que los une muchísimo y es la música y es el canto. Los dos tienen unas voces privilegiadas, de eso soy testigo. Me gustaría como que me nos compartieran también, porque es parte de eso, conocer, ¿sí? Esa partecita del canto, porque si además la plástica lo lleva inherente por toda esa tradición, ¿de dónde apareció la música? El canto. Bueno, en el caso mío, pues desde siempre, ¿no? Digamos que el canto formó parte de la vida nuestra en general, pero yo fui quien más se orientó por ese lado. Lo que pasa es que con todos los referentes que comentaba Clemencia, por el lado familiar, pues hubo experiencias felices en términos de formación. El canto lo ejercí desde niño. Es una fascinación para mí, por supuesto. Y en Clemencia también hubo esa formación, porque además recuerdo que Clemencia tuvo clases de solfeo con maestros magníficos, Ah, ¿no? sí, el maestro Rueda, el maestro Peña, Claro, allá en el INSAC, en el INSAC. en el INSAC. Y desde antes, desde que era el Conservatorio Departamental de Música, Sí, desde creo. antes, cuando quedaba en la calle 37, que lo dirigía el maestro Artidoro Mora. Artidoro Mora, un referente Importantísimo. monumental, La monumental de la música en Santander. sí. Entonces, digamos que eso lo hubo permanentemente. Yo creo que hasta el día de hoy, desde niños Sí. hasta el día de hoy hemos tenido esa No, y actividad. en este momento yo formo parte del octeto que dirige la maestra Amalia Carrera y Diego y yo, contigo, Miguel, formamos parte del coro Amalia Carrera Duque, con el que viajamos a Chile, a México, a Argentina, y que, bueno, gozamos muchísimo y que aprendimos y seguimos aprendiendo, porque yo sigo gozando de la maestría de la maestra Amalia Carrera. Eso para mí ha Maestra sido un Clemencia, privilegio. que la ¿Ah? tenemos a la maestra Amalia Carrera, la tenemos invitada el miércoles de ¿Está la con semana. nosotros? Va a estar, no, ahorita no la veo, pero va a estar como invitada especial en la tertulia del día miércoles de la semana entrante. Sí, Ah, no, entonces tenemos que estar ahí. el tema va a ser la música, pero hoy chévere saber cómo esta partecita también de la música. Sí, hemos compartido muchas cosas, nos hemos cruzado en la Sí. parte de la vida cultural en diferentes oportunidades, no solamente en arte plástica, sino en la música también, ¿sí? ¿Tú Entonces, recuerdas, Miguel, cuando iniciamos, porque me incluyo, el Festival de Piano en Bucaramanga, que no íbamos sino 40 personas? sí, claro que sí. ¿Tú recuerdas quién inició, realmente quiénes iniciaron el Festival de Piano? Que hoy en día, y bueno, ahorita por las circunstancias no se sabe qué rumbo tome todo esto, ¿no? Pero hasta el día de hoy, el Festival de Piano es uno de los eventos más importantes del país, ¿no? Entonces, yo quería recordar ese hecho porque en ese círculo donde estaba la maestra Marcela García, Iván Hurtado, Amalia Carrera, nuestro querido amigo Barrero, Libardo Barrero. Libardo. ¿Quién más, Diego? Bueno, que yo recuerdo, es que el Festival Internacional de Piano, vea usted esas historias, Miguel Ángel, esas historias tan interesantes de la vida cultural de Santander. En este caso de Bucaramanga, de manera específica, ¿no? Recuerdo mucho porque tuve mucho que ver con el andar del afán cultural de Iván Hurtado,
a quien no solamente admiro profundamente, sino a quien le tengo A un quien le debemos respeto. mucho. Sí, totalmente. Entonces, ahí se puso en ejecución el Festival Internacional de Piano y aparte de eso, yo formé parte de lo que se llamó la Orquesta Experimental de la UIS, Ah, sí, que sí. fue lo que precedió a la formación de la Escuela de Música de la UIS. Entonces se van como uniendo todos esos factores y por supuesto que en el, repito, ¿no? En el desarrollo de toda la vida nuestra, la música y las artes plásticas estuvieron permanentemente ligadas a nuestra Rondándonos. personalidad, sí, rondándonos. No hubo escapatoria. No, quedamos presos. No he evolucionado muchísimo porque son 37 festivales internacionales de piano, ¿sí? No, Y es que, implica en la parte virtual, pues, la cantidad de eventos que ya se han ido desarrollando. Ya el 1 de agosto tenemos, perdón, sí, el 1 de agosto tenemos la apertura de la exposición virtual. El invitado es Beethoven, ¿sí? qué bien. Está invitado Leonardo Arias, un ilustrador caleño, ¿sí? Don Fingo, que va a ser totalmente virtual, pero entonces se han hecho grabaciones en el auditorio. Va a ser una sorpresa total para todo el mundo, Caramba. porque las ilustraciones del cartel del festival pues son hechas en una máquina que tiene como unos 100 años, ¿sí? Qué Y la maravilla. está haciendo la linterna de Bogotá, de Cali también. Entonces, Ajá. con esos procesos que nosotros conocíamos también en el DICAS, de esa gran máquina que había impresora, ¿sí? De grabado, ¿sí? Pero Con esta es, el maestro César Chaparro como maestro de grabado. sí, pero que ya esto es una ilustración más como, va a ser una sorpresa grande para todo el mundo este Festival Internacional de Piano, porque Caramba, qué igual, maravilla. ya podemos visitar la página que es Seguimos Tocando, así se escribe, Seguimos Tocando, ¿sí? Y ahí van a encontrar toda la programación del Festival Internacional, del 37º Festival Internacional de Piano, ¿sí? Yo Entonces, recuerdo, no descansamos, Miguel, son 37 años, pero No, no, claro que no. imagínate, Miguel, eso inició, como te decía, con 30, 40 personas, entre los que nos contábamos nosotros, con Diego, y hoy en día yo me acuerdo que llegábamos al Festival de Piano y era imposible entrar por la cantidad de gente que yo decía, esto ni Michael Jackson, ¿no? Eh, eh, Era increíble después de que nosotros vimos cómo empezó eso. Igual pasó con el Festivalito de Música Colombiana. El Festivalito de Música Colombiana inició era un grupito, éramos 7 personas, cuando mucho, el maestro Pedronel Martínez, eh, Rafael Aponte, Fernando Remolina, eh, el Churco Rey, que era el de Electro Rey, que era aficionado a la música y formó parte de eso, y Carlos Gabriel Acevedo, el dueño de la finca donde siempre se llevó a cabo el festivalito. Eso empezó así, que porque alguien dijo que Santander no había quedado, no sé qué, entonces dijimos, no, pues entonces hagamos un festivalito nosotros. Y así empezó el festivalito ruitoqueño de música colombiana. Y éramos solamente nosotros, con el maestro Pedronel Martínez y Rafael Aponte, Fernando, y ahí se me fue Robert Villamizar, se me olvidó, hermano de Roberto Villamizar. Bueno, y así empezó el festival y mire usted a dónde llegó el festivalito. Cuando las cosas se hacen con el amor y la pasión, ¿a dónde van a parar? Lo importante es empezarlas, ¿no? igual todos Sí, los festivales van evolucionando de una manera, pero como el Festival de Piano, que además No, también por tuvo eso, festival infantil, el claro. concurso, después entonces irse a las regiones, después desplazarse a la capital, etcétera.
va creciendo porque hay que jugar con la capacidad de asombro para seguir manteniendo como Claro, estas claro, actividades. exactamente. Así es. Yo lo que observo Exactamente. es que en la música la escuela se ha mantenido, la escuela que da la herramienta se ha mantenido. En las artes plásticas no. En las artes plásticas ha ido desvaneciéndose esa parte por el prurito de llegar al arte contemporáneo, ¿no? Entre comillas. Contemporáneo es lo que va con nuestro tiempo y contemporáneo es lo que se manifiesta con el tiempo, con el correr de los tiempos que vivimos. El arte contemporáneo no es una cosa específica que se va a quedar ahí per se y en tiempo indefinido. Bajo ese prurito se ha ido acabando la academia, la formación, la herramienta, ¿sí? Y se considera a la pintura como el arte menor hoy en día, ¿sí? El que pinta es tonto porque pinta y no está haciendo lo que ya se está volviendo prácticamente un modelo común y no el desarrollo personal de cada artista. Y se está acabando, se acabó con eso. Estamos en mora de rehacer lo que es la formación académica para que la gente se forme. No me refiero solo a la pintura, me refiero a todas las formas del arte, incluidas las nuevas formas que además en otras partes, en los países más desarrollados, están entrando en decadencia, ¿sí? Los performance y esas cosas, no es que pierdan importancia ni que yo les reste importancia, pero se está volviendo, porque he estado en Art Basel, en Miami, en los Estados Unidos, y las formas más destacadas en esas ferias son la pintura y el dibujo. Están volviendo porque definitivamente se ha uniformado el arte a través de esas nuevas tendencias, entre comillas lo digo porque no me gusta eso de las tendencias. Es como si estuviéramos hablando de la moda, aunque respeto los campos de la moda, pero no estamos hablando de tendencias a seguir. Se supone que cada artista es un individuo, que cada artista es único. Entonces no tenemos por qué seguir tendencias. Y para eso se necesita la escuela, la formación. La formación es darle herramientas a la gente para que desarrolle sus propios asuntos, no para que siga y se vuelva un copión de otros. Maestra, ¿y cómo ve ahora que migramos a esto de la virtualidad y que la presencialidad, eso que nos daba como la sensibilidad de ver la textura, las formas, todas esas cosas, ahora que es la virtualidad, ¿cómo siente usted que ha vivido la experiencia con el Museo de Arte Moderno? Fantástica. ¿Qué ha comentado la gente que ha vuelto al Museo de Arte Moderno, ¿sí? Con respecto a esta situación que estamos viviendo en este momento? Sí, no, fantástica. Definitivamente, si te refieres a la influencia que ejerce todo este aparataje de los sistemas visuales, de la cibernética, porque realmente nosotros lo que estamos viviendo hoy en día es la cibernética pura, ¿no? La influencia de estas ciencias en el arte ha sido absolutamente notoria y ha producido cosas indudablemente importantes, trascendentes en la historia del arte, ¿no? Contemporáneo, en la historia del arte actual, porque realmente los artistas, por inercia, nos vamos acomodando sin querer, como dice el Chavo, sin querer queriendo, nos vamos acomodando dependiendo de las herramientas, de las cosas que los tiempos nos van entregando. Entonces, hoy en día, el arte está marcado por esas tendencias cibernéticas y indudablemente yo he tenido oportunidad de ver como curadora en el museo
o te hemos tenido pues con el maestro Orlando Morales y las personas que formamos parte del equipo en el museo, que es extraordinariamente noble con la gente de Bucaramanga, es esa tendencia marcada, pero con una imaginación y una capacidad de desarrollo impresionantes. Y también en el hecho de que todo esto ha servido para que nosotros en medio de esta pandemia hayamos podido llegar a la gente, ¿sí? Sin necesidad de abrir los espacios en físico, mostrarle a la gente los museos del mundo, mostrar aquí en Bucaramanga, mostrar las actividades que vienen desarrollándose a mitad de pandemia, porque nosotros empezamos a trabajar a mitad de pandemia sin abrir el museo con Adrianita Fuentes, que es quien maneja toda la parte de la comunicación en el museo, Daniela Mantilla, que maneja la parte administrativa, el maestro que es el director, el maestro Orlando Morales, Carlos Prada, que está a cargo de la conservación, de la colección de obras que tiene el museo, que ya completa 500 obras el museo, y están bajo el trabajo de conservación que hace el maestro Carlos Prada Hernández. Y todas las personas que nos ayudan, César Colmenares, en la parte, digamos, de los oficios necesarios, montajes que le ayuda al maestro, todo lo que tiene que ver con la organización de la casa, del museo, en fin, hemos logrado sacar adelante el museo, restaurarlo, recuperarlo, porque realmente, me lo perdonan ustedes, pero estaba perdido, la administración anterior lo había condenado al abandono, la corrupción era rampante y indudablemente lo que hemos hecho, este equipo que acabo de mencionar, si no me queda nadie, ha sido monumental. Empezando por la restauración de la casa que se estaba cayendo, la parte administrativa era un desastre, no había sueldos para pagarle a nadie porque había un montón de gente que se robaba los dineros que entraban, etcétera, etcétera, sin mencionar a nadie, pero había un nivel de corrupción espantoso y tocó recuperarlo, ¿sí? Nos tocó dedicarle el alma, la vida entera a eso sin recibir sueldos ni nada porque no se podía, hasta que se logró, y hoy en día el museo está en pie, levantado y con todas las de la ley, porque las deudas que tenía se están pagando, que eran deudas monumentales, y entre el maestro Orlando Morales, que es un gestor en la parte administrativa, además de la parte cultural, con la doctora Daniela Mantilla, que es una administradora excepcional, hemos logrado levantar ese museo. Está en pie y me disculpan la falta de modestia, gracias a este equipo. Maestra, ¿qué es de esta exposición que está en este momento en el Museo de Arte Exposición? ¿Cómo les ha ido? ¿Sí? Exposición. Excelente. Esta idea, bueno, quiero hablar de cómo a partir de que el maestro Orlando Morales llega como director, empiezan a abrirse las puertas del museo, porque el museo estaba cerrado para 2 o 3 artistas y al museo no ingresaba nadie más, y todas las propuestas que llegaban al museo se perdían en un escritorio porque los directores de ese entonces consideraban que todo eso era de menor calidad y abandonaban todas esas propuestas en los escritorios. Hasta cuando llegó el maestro, se empezaron a sacar todas esas propuestas de artistas extraordinariamente buenos, serios, de trayectoria, gente con reconocimiento nacional y mundial, perdida en los cajones de un escritorio desordenado, y empieza el museo a abrir
sus puertas a los artistas, es que eso le pertenece a los artistas, a la comunidad santandereana, no para 2 o 3 consentidos de uno. Entonces, empieza a abrirse y junto con el maestro Walter Gómez, el maestro Miguel Ángel Helber Ramírez, Henry Olarte, se empiezan a hacer bajo el visto bueno del maestro Orlando Morales, los salones como Signos Cardinales y todos esos salones que se organizaron. En este momento no tengo presentes los nombres salones, pero que fueron para acoger a los artistas ya con trayectoria, a los artistas de las edades intermedias y a los emergentes, a los artistas emergentes. Se empezaron a hacer con muy buen manejo de parte del maestro Walter Gómez y que fueron llevando a lo que, porque prácticamente esos salones se vuelven escuelas, esos salones a través de la curaduría van adquiriendo un nivel, dependiendo de lo que la curaduría vaya seleccionando. Los artistas para las próximas oportunidades ya tienen, digamos que han adquirido una visión diferente a cuando se presentaron y se vuelven a presentar con mejores asuntos, con mejores propuestas. Y ya en este año, el último salón que se organiza, que ya corre por cuenta directamente del museo, no de algún artista específico, sino que está bajo la dirección del museo, es el salón Todos los Artistas, un solo espacio, que es el último que está en sala y cuenta, como les decía, con la presencia de artistas ya de trayectoria, de más de 20 años de experiencia, de edades intermedias y artistas emergentes. Fue un éxito total. Nos vimos urgidos a la hora de seleccionar para la exposición, porque fue mucha gente la que se presentó. Los espacios son muy cortos, los espacios se quedan cortos, quiero decir, y nos vimos en afanes para hacer un montaje. Sin embargo, el maestro Orlando Morales logró un montaje impecable con una selección de 76 artistas de Santander, solamente de la zona metropolitana. Eso es un éxito rotundo. Y si ustedes visitan la muestra, van a encontrar obras extraordinariamente buenas. Entonces, no escogemos montoneras, estamos seleccionando, como decía yo hace un momento, siguiendo los parámetros estéticos fundamentales, sin preferencias de ninguna índole, sino siguiendo los parámetros fundamentales del arte, de la estética. Esa es la base y ha sido un éxito, un éxito. Y yo pienso que a partir de todo ese trabajo que se ha hecho con los artistas, estamos haciendo escuela. Yo me refiero a que hacen falta las escuelas de la herramienta academicista, porque esa sí no la tenemos en el museo, pero estamos haciendo escuela desde el punto de vista conceptual, en el manejo, digamos, en el concepto de las obras, ¿no? Ha sido un éxito realmente, realmente. Y eso se debe a la posición abierta y liberal del maestro Orlando Morales Cañón. Maestra, además están realizando conversatorios con los participantes, ¿no? Que son... Exactamente. Se han hecho, ayer, por ejemplo, creo que ahorita en este momento deben estar en un conversatorio también a nivel de, aquí de Zoom, con los artistas intermedios, con los de las edades intermedias. Deben estar en este momento en una de esas conferencias virtuales. Qué bueno que estemos como en esa sintonía, porque estamos viendo ahora que
a nivel de, ahora que uno consulta mucho las redes y todo, se da cuenta cómo hay artistas que están haciendo arte con el arte. Y eso le está correspondiendo al museo, cómo están haciendo a partir de, con nuevas tecnologías, a partir de obras de arte, haciendo otras puestas en la parte de video, ¿sí? Y de Sí, esa claro. forma se está conociendo también, se están conociendo los museos del mundo, ¿no? Desde hace rato se venía, pero ahorita se incrementó muchísimo, que ya uno de una forma virtual puede visitar cada una de las salas y ver, Ingresa uno a las salas. ingresa y encuentra, sí, descripciones totales de cada una de las obras solamente con hacer un clip, dar un clip a la obra que está exponiéndose o que se está visitando en ese momento. Y ¿Sí? en ese sentido, yo quiero, no sé si en este momento recuerde bien a todas las entidades o las personas que, además de Adrianita Fuentes, que es la persona encargada en el Museo de Arte Moderno, hay otras personas que están dedicadas a estar en constante, a mantener en constante movimiento todas las formas de expresión del arte en Bucaramanga y en Santander y a nivel nacional y mundial, como son, por ejemplo, docentes magazine, bajo la dirección del maestro Milton Afanador, ahí no recuerdo en este momento el nombre de la persona que lo acompaña, me fue en este instante, la revista Enredarte, bajo la dirección de Andrea, no recuerdo el apellido de ella ahorita, pero que son medios de información y de comunicación constante, con mucha seriedad y con mucho respeto. Les agradezco a ellos ese oficio porque eso era muy importante. Y eso todo sucede de manera virtual. Aquí tuvimos también como invitado a Alfonso Becerra del Cartel, ¿no? Que Ah, también sí, es importante, es también una de las agendas más importantes culturales que hay aquí en Bucaramanga, ¿no? exactamente, exactamente. Pues maestra, Sí, no sé, ¿qué me iba a comentar? eso le da mucha apertura y mucho movimiento a los diferentes eventos culturales que, que son fundamentales en la consolidación de una sociedad, ¿no? Eh, Todo eso lleva a que haya gente formándose de distintas maneras en las distintas expresiones del arte, la fotografía, escultura, cerámica, pintura, dibujo, bueno, los performances, las instalaciones y todo. Eso ha consolidado muchísimo inclusive yo me atrevería a asegurar que nosotros en el museo retomamos a través de la curaduría, hemos retomado las formas que estaban casi echadas al olvido, ¿sí? Como son la pintura y el dibujo. A partir de la apertura que el maestro Morales ha llevado a cabo en el museo, se han abierto, se han despertado las expresiones del dibujo y la pintura que estaban un poco echadas al olvido, como con un poco de desprecio. Sí. Maestra, pues podríamos quedarnos conversando aquí muchísimo tiempo. Creo que después vamos a tener oportunidad de nuevas tertulias con otros temas. Y Sí, antes de despedirnos, pues quería invitarnos muy especialmente la semana entrante, el día miércoles, vamos a tener como invitada a la maestra Amalia Carrera Duque. ay, qué maravilla. Y Ahí el estaremos. jueves, Daniel Navas de la Casa del Libro Total, que es otro de los Ajá, proyectos importantes de Bucaramanga. Entonces, muy importantísimo, interesantes, cosas interesantes para ver el año entrante, la semana muy entrante. importante. Invitarlos el 1 de agosto a la apertura de la exposición virtual online en línea, ¿sí? Del festival, del 37º Festival Internacional de Piano que vamos a tener, ¿sí? Entonces, Magnífico. invitarlos también a que visiten la página seguimostocando.com, así nada más con escribir eso pueden encontrar la página
37º Festival Internacional de Piano, y ahí encontrarán todo el gran menú, ¿sí?, que tenemos este año para el Festival Internacional de Piano UIS. Maestra, y decirle a usted que muchísimas gracias a nombre de la Universidad Industrial de Santander, que fue un gran placer, una persona polifacética en todo lo que refiere a un gran referente cultural de la región. Estamos totalmente complacidos con usted. Decirle gracias a nombre de la Universidad Industrial de Santander, que la llevamos aquí también en el corazón. Gracias. A todos los participantes, a Luis Camargo desde Canadá, a Jairo Novoa, a Ricardo Orduz, a Rosangélica Sierra Torrecilla, a Tarazona Francisco, a Jenny Fonseca, a Adolfo Hernández, bueno, a todos los que están. ¿Está Adolfo? ¿Adolfo está? Bueno, un saludo para Adolfo, que forma parte de nuestra familia y quien es una persona bastante destacada e importante en el campo de la música aquí en Santander. Compositor, arreglista, director, gran músico, y va para él un gran abrazo y gracias por habernos acompañado. Si quiere podemos hablar, habilitarle el micrófono a Adolfo Hernández para que nos... No sé si quiera, pero si quiere, bienvenido. Sí, habilitémosle el micrófono a Adolfo Hernández a ver si nos... Claro. Un saludo. Sí, entonces pedimos. Ya Adolfo tiene habilitado el micrófono, puede conversar un poquito ahí con la maestra. Gracias, buenas tardes a todos. Hola Mecha, ¿cómo estás? Hola Adolfo. Bien, aquí un gusto escucharte porque también como a Diego le pasó, pues uno empieza a echar recuerdos y sobre todo en este encierro, como que se despiertan mucho más esas cosas. Así es. No, pues feliz que estés ahí. Gracias. Y comparto mucho el hecho de que las escuelas de arte, y no solo las de pintura, sino las de música, de alguna manera siguen insistiendo en hacernos pensar que hay que repetir. Y hay que cambiar, hay que darles herramientas a la gente para que pueda crear desde su perspectiva. Exactamente. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con ese enfoque. No, pues, gracias. Magnífico. Por el espacio. Magnífico. Y muy, muy rico que la UIS esté interesado en hacer estas cosas. Bueno, maestro Adolfo, esperamos que en un Gracias, Adolfo. pueda ser uno de nuestros invitados a estas tertulias. Hay mucho que hablar de música con usted. Indudablemente. No tengo tanta talla como Clemencia. Sí, entonces sería un privilegio tenerlo como invitado aquí a que tertuliáramos un rato. Maestra Clemencia, muchísimas gracias. Mil gracias. Tenerla de nuevo por aquí pronto. Claro que sí, con gusto. Porque quedamos, yo creo que podemos incluso después compartir pantallas y poder ver un poco de la obra suya, de toda una retrospectiva. Ahora yo creo que la próxima tertulia podría ser eso, porque algunas personas, como personas que no conocen sus manifestaciones artísticas, la plástica, quedaron como con ganas de ver. No sé si pueda compartir un link o una página o algo que tenga donde puedan hacer referencia a ver cómo esa obra que usted realiza, para que ellos tengan una referencia. En este momento no tengo web, tuve que quitarla porque tuve una cantidad de inconvenientes y tuve que quitarla, pero si lo dejamos para una próxima oportunidad, preparamos una buena muestra de mi pintura. Que hagamos una visita guiada a la pintura de la maestra Clemencia Hernández. Exactamente. Y bueno, Miguel, muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación a la universidad. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta para expresar mi pensamiento y compartir con las personas que nos tienen aprecio y admiración por lo que hacemos. Un abrazo inmenso para ti, Miguel Ángel, y para todas las personas que me acompañaron. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y maestra, un abrazo grande y nos vemos el miércoles de la semana entrante. Entonces, amén, así sea. Gracias. Chao. Chao a todos.